con el hashtag que paguen los fugadores, ¿no? Y me voy ya al debate porque está con nosotros el diputado nacional del radicalismo, Alejandro Cacace, que es de la provincia de San Luis, ¿no? Buenas noches, Gustavo. Gracias por la invitación. Gracias, por favor. Y está Nicolás Pertierra. ¿Cómo estás, Nico? ¿Cómo Buenas estamos? noches, ¿Bien? gracias por venir. El CESO, el Centro de Estudios Económicos Scalabrini Ortiz. Bueno, diputado, usted propone, estuvimos repasando su proyecto, propone lisa y llanamente reemplazar el peso argentino por el dólar. Exactamente. Nuestro problema de la inflación no es de hoy, ni viene de la guerra de Ucrania, es un problema que arrastramos hace muy largo tiempo. Nuestra historia monetaria en sí está caracterizada por la inflación, devaluación, más inflación, pérdida de 13 ceros de la moneda. No hemos sido capaces históricamente de gestionar y defender el valor de la moneda. Y las instituciones que creamos para eso no lo han hecho bien. De hecho, desde que se creó el Banco Central en 1935 hay más inflación que antes que hubiera Banco Central. Otras economías han resuelto el problema de la inflación y nosotros no lo hemos logrado hacer. No lo ha logrado hacer este gobierno con los controles y acuerdos de precios, no lo ha logrado hacer el otro gobierno anterior con las recetas monetarias tradicionales de limitar la emisión, subir las tasas de interés, que es lo mismo que hoy el Fondo Monetario Internacional recomienda para la Argentina. Y eso ocurre porque Argentina tiene un problema de dolarización de facto alto, es decir, ya no hay confianza en nuestra moneda. Los ciudadanos sustituyen monedas, es decir, peso que toman en la mano lo buscan cambiar por dólares porque solo confían en el dólar como moneda de reserva para ahorrar, por eso nadie ahorra en pesos en nuestro país, y eso hace que se alce el nivel general de precios. Hay otras economías, como es el caso de Ecuador, por ejemplo, que dolarizaron en el 2000 y lleva 22 años continuos de inflación en un dígito. Partieron de 100% más alto que nosotros y lograron estabilizar. No es con esto, quiero aclarar, la dolarización una solución a todos los problemas de la economía argentina. No es que por sí va a resolver la pobreza, la falta de crecimiento, el desarrollo, pero sí va a marcar un camino de estabilidad. Ahora, diputado, sí, yo lo que digo, esto no es entregar ya lisa y llanamente la soberanía, porque no, reemplazar el peso, la moneda, por plantemos la bandera de Estados Unidos y ya está. No, pero que de hecho, ya que planteas eso, esto se podría hacer con otras monedas también, se podría hacer con el euro, se podría hacer con el yuan, se podría hacer adoptando una moneda del Mercosur. El hecho de hacerlo con el dólar tiene que ver con que ya la sociedad argentina está altamente dolarizada de facto, en la práctica, y los argentinos ya han elegido el dólar como moneda para ahorrar, para nominar distintos bienes, y por eso la elección de esta en particular. Lo que sí es un instrumento monetario para resolver un problema monetario, que es el de la inflación. Es decir, no hay que pedir en economía que un instrumento resuelva todos los problemas, no lo puede hacer. Sí resolvería eso, y para el resto vamos a necesitar, por supuesto, otras políticas. ¿Me permite, Nico? Sí, yo veo una iniciativa política muy rendida ante el hecho consumado, ¿no? Y eso me preocupa, porque es como si se hubiesen resignado los instrumentos propios que tiene la política, y la política económica en particular, que es la administración del Banco Central, su soberanía monetaria, ante un hecho que es un dato de la realidad. Existe el esquema bimonetario en Argentina. Tenemos un problema con eso. Ahora, ¿cómo lo resolvemos? ¿Resignándonos ante el hecho consumado o tratando de plantear medidas para salir de esa situación, para fortalecer nuestra moneda? Son dos alternativas, una decisión política en definitiva que tiene que ver, con un lado, por resignarse ante el hecho consumado o tratar una iniciativa que justamente busque fortalecer la moneda de tu país, ¿no? Me parece que esto es tomar el dato de la realidad y no buscar modificar ningún aspecto de la realidad, digamos, que en términos políticos me parece bastante llamativo. ¿Y sirve la dolarización en la economía argentina? El primer paso tiene un problema de concepción, que es el que decía recién, de entregar la soberanía monetaria, pero también tiene un problema de aplicación. Y esto es llamativo, porque también creo que es el peor contexto histórico de los últimos 40 años para aplicar una medida como la dolarización en Argentina. Ni siquiera eso se tiene en cuenta, porque las reservas internacionales sabemos que después de una fuga de capitales fenomenal, quedaron al borde de la línea de flotación. Tenés hoy incluso una moneda estadounidense que tiene una inflación del 8% anual, la inflación más alta en 40 años está en Estados Unidos. Entonces, atarte en este contexto a esa moneda, cuando todas las señales son que van a subir la tasa, que los dólares se van a ir de todos los países emergentes hacia los centros financieros, hacia Estados Unidos, te deja sin ninguna barrera de contención, claro, muy entregado, justamente entregado. A ver. Sí, si me permitís, sobre lo que dijo, lo primero de la resignación
Y en verdad ocurre que desde que tenemos Banco Central nunca ha sido capaz de defender el valor de nuestra moneda. Siempre hemos perdido valor en nuestra moneda, hemos tenido inflación, devaluación, entonces efectivamente la historia muestra que no lo hemos resuelto. Y no es un problema de un gobierno, de dos, sino de todos a lo largo de la historia que no lo pueden resolver. ¿Usted cree como Milei que hay que hacer estallar el Banco Central? No, yo no propuse la eliminación del Banco Central, le compartí a él mi proyecto hace cerca de 10 días, sé que después de eso él hizo una propuesta para dolarizar, por ahí la forma en que conseguimos la implementación es distinta, porque entiendo que Milei habla de poner a competir a las monedas y dolarizar espontáneamente, eso para mí tiene un riesgo hiperinflacionario, porque el peso no está en condiciones de competir con nada. Lo que yo propongo es la dolarización oficial, que es una decisión estatal, para convertir todos los activos, precios y salarios a otra moneda. Ahora, ¿con qué dólares, no? ¿Hay dólares para hacer eso operativamente? Entiendo que los liberales por ahí eso no lo comparten por la forma de hacerlo. A ver, lo que dice acá Nicolás. Sí, no, repetía eso, digamos, en lo de la resignación es que los instrumentos de política monetaria acá no han resultado. ¿Pero con qué dólares se operativiza para eso? mí Porque no tiene hoy el Banco Central. La pérdida de soberanía real es que no tengas poder adquisitivo de tu moneda y que los ciudadanos pierdan valor en lo que tienen en la mano. Está claro que no hay dólares para hacerlo, digamos. Está claro que no están los dólares, ¿no? Porque es un punto de partida elemental. No, a ver, acabamos de recibir desembolso del Fondo Monetario Internacional para fortalecer nuestras reservas. Tenemos un superávit. 5.000 millones de dólares, sí, digamos. Tenemos que pagar 45. Tenemos un superávit comercial importante en la Argentina de casi 15.000 millones de dólares anuales. Obviamente que ese fortalecimiento de las reservas ayuda a hacer mejor la transición de la dolarización. Si por otro lado hay uno de los artículos en mi proyecto de ley que prohíbe la ampliación de la base monetaria, porque desde luego, si uno anuncia uno de estos tipos de proyectos y a continuación se sigue emitiendo LELIQs, pases, se sigue emitiendo dinero y poniéndolo en circulación, hace la transición a la dolarización. Vamos a poner un caso concreto de lo que implica, digamos, ceder estas herramientas, porque venimos de un contexto también muy atípico, como el de la pandemia. Hablas de las herramientas como si las usáramos bien o como si nos dieran algún buen resultado. Vos, por ejemplo, el resultado es el 52%. Propusiste en el contexto de pandemia un ingreso básico de emergencia, sí, ¿no? En un contexto donde el Estado Nacional no tenía acceso al financiamiento. Y me dijeron que estaba loco, pero a las 2 semanas implementaron el IFE. Pero imagínate cómo es hacer eso con dolarización. Absolutamente impracticable. Pero fíjate, me dijeron que no se podía hacer el IBU de emergencia, que bien recordar el proyecto que hice, y a las 2 semanas hicieron el IFE. Es decir, era perfectamente eso se pudo hacer, hacerlo. porque el Banco Central tenía capacidad de financiar al Tesoro. ¿Cómo haces en un escenario como de pandemia, donde no tenés acceso al mercado internacional para tomar medidas como esas tan importantes y tan sensibles? Impracticable. Pero hay muchos países que lo hicieron porque tenían la confianza para acceder a los mercados internacionales. Y soberanía monetaria tenían. No, el problema nuestro, que obviamente hemos hecho una reestructuración de la deuda que nos ha dejado una elevadísima Ahora, tasa yo de interés propongo lo que aquí se conoce porque Cavallo era un precursor de esto, ¿no? Y Cavallo siempre, bueno, fue el que también en su momento asesoró a Ecuador para hacer. Y muchos creen que Ecuador se metió en una trampa de la que le es imposible salir, pero y están metidos. Mirá los indicadores de Ecuador. Pero era así, crece la economía de Ecuador. Ecuador tenía 100% de inflación y lo bajó a un dígito en menos de 2 años. Y lleva 22 años absolutamente continuos, dependiente del petróleo en un pero contexto lleva como 22 el 2000, años ¿no? continuos de estabilidad. Le podemos criticar un montón de cosas a Ecuador, pero su salario creció. El salario mínimo de Ecuador hoy es más alto en dólares que el de Argentina. Ahora, recién lo planteaba con Alfredo Zayat. ¿Esto no produciría inmediatamente una devaluación tremenda que te liquida los salarios, jubilaciones y te lo deja por el suelo y después nunca más se recupera? Hay una corrección de precios inicial en la implementación, pero que depende mucho del tipo de cambio con el que lo estableces. Por supuesto que si tenés más reservas, tenés más dólares en el Banco Central, lo haces un mejor tipo de cambio. Pero lo importante... Pero ahí ya tenés una devaluación y te tritura todo. Es una corrección inicial de los precios. Luego ¿Cómo el lo salario ves, Nico? real recupera y los todavía, precios se mantienen estables por años. Que es lo importante todavía de más serio, la estabilidad de precios se puede conseguir de muchas formas. La convertibilidad fue una. ¿Qué fue lo que pasó al final del ciclo de la convertibilidad? Era tan estricto ese esquema que incluso estamos hablando de algo un poco más flexible, porque la diferencia entre la dolarización y la convertibilidad es que la convertibilidad tenía una puerta de escape a un costo alto, evidentemente, pero tenía una puerta de escape. Esto es directamente cerrar la puerta de escape de salida de la convertibilidad. Y los últimos años de la convertibilidad se caracterizaron por la deflación. Claro, era tal la recesión económica
no podías modificar el tipo de cambio, que es lo que necesita una economía a veces para lograr estabilizar el ciclo económico, y tuviste deflación en el 99 y en el 2000. El peor de los problemas. Hay un punto el peor que de creo los problemas. hay un punto en la que tierra de creo los que es muertos crucial. cualquiera anula Hay la un punto inflación. crucial ahí que creo que vos marcaste, que dijiste hay otras formas de controlar la inflación. Esas otras formas de controlar la inflación, que la han tenido algunos países de nuestra región con exitosos planes antiinflacionarios, requieren primero de un Banco Central independiente y de una constancia en la aplicación de políticas monetarias de 10 o 15 años. Dos condiciones que en nuestro país no se dan, porque ni el Banco Central es independiente, ni lo ha sido antes, está sometido al control del poder político y no actúa con independencia en la aplicación de la política monetaria. Digamos, van de un lado al otro del mostrador y eso. Y lo segundo, acá no tenemos es una ninguna ficción constancia hermosa, política en aplicar medidas a lo largo de 10 o 15 años. Entonces, la ventaja que tiene la dolarización frente a eso es que es una medida que sí es cierto, es más bien irreversible, y esa es una de las virtudes que tiene, que no se la puede revertir para financiar monetariamente el déficit. Y segundo, tiene la virtud de que baja la tasa de inflación drásticamente en un corto plazo, y que eso vos lo debés Pero vuelvo... saber Yo o creo que ni siquiera reconocer. estaría tan seguro, porque al mes siguiente Bueno, las no- provincias tienen que pagar sueldos. ¿Van a recaudar en dólares al mes siguiente las provincias? ¿Con No, qué, ¿cómo qué van a hacen tener que las hacer? provincias? Decir, bueno, muchachos, Claro. esperen, porque dólares Pero nosotros es que el no Estado, tenemos. el Estado tiene que equilibrar el presupuesto y tiene que cobrar impuestos para Está gastar. bien, pero automáticamente no es solo baja de endeudar- precios. no que hasta la endeudarse, pongo en no duda. emitir. Acá creemos que la solución a todos los problemas es emitir más dinero. Y es obviamente que con eso no lo vas a resolver, ni con pesos ni con dólares, porque el dinero no se puede inventar. Ahora, yo Lo que vuelvo se sobre hace un tema es- crucial. En la convertibilidad, las jubilaciones, ¿cuánto eran? $140. Sí, como ¿Y mucho. ahora cuántos Como son? mucho. ¿Y ahora cuántos? Pero pará, ahora hay un esquema, porque retrotrajo Macri La mucho, y hay un jubilación esquema mínima, que va Gustavo, creciendo la y jubilación superando... mínima no llega hoy a 140 Pero va dólares. creciendo de acuerdo a la inflación y está superando la inflación. Hay paritarias libres. En la época de la convertibilidad no había paritarias. No había paritarias. Esto es decir, que que no los estoy sueldos hablando. estaban A ver, planchados. primero la dolarización. ¿Cómo hace digamos? el esquema Sí. para que los salarios No, también crezcan y no queden? Porque a ver, si se produce sí. una devaluación, ¡pum!, para abajo todo. Primero, yo lo que estoy proponiendo es una dolarización, no una convertibilidad. En la convertibilidad subsiste la propia moneda y esa se referencia respecto de la moneda extranjera. De hecho, cuando tuvimos convertibilidad en los 90, es cierto, hubo estabilidad de precios y eso fue positivo, pero las tasas de interés en pesos eran mayores que en las del dólar porque había un riesgo Y devaluatorio. las tasas en dólares también que eran altas. Eran que mucho más altas subsistía. que las de Estados Unidos. Pero hay comparaciones que no podemos hacer. Yo escucho cuando dicen lo de la inflación en Estados Unidos. El récord en 40 años es 7%. Acá pasamos el 50%. Hablamos de los temas del salario real como si el salario real nuestro acá fuera hoy alto y en realidad se está deteriorando constantemente. Nuestra economía tiene el PBI Constantemente per no. cápita. De los últimos 20 años no fue un nuestra proceso economía tiene el de PBI per únicamente cápita de deterioro, no fue 2010. únicamente deterioro el Nuestra salario economía real. tiene el PBI per cápita de 2010. Eso muestra la decadencia en la que nos encontramos por la falta de estabilidad. Y el resolver el problema de estabilidad económica es lo primero que tenemos que hacer para después poder abordar políticas que nos permitan crecer. Pero bueno, el problema es plantear que pasó lo mismo durante toda la historia, donde claramente hubo procesos donde el salario real se pudo recomponer y procesos que interrumpieron eso abruptamente, digamos. Porque si no le ponemos nombre y apellido de un gobierno de Juntos por el Cambio que pulverizó el salario. No, en lo dos que te años, digo de la digamos, historia es que a excepción de las a excepción es de un dos dato peri- de la realidad, digamos, que Lo no, que te digo no es- podemos mirar para el costado. No, la verdad que en los últimos No. 100 años A ver, el salario yo te no le quiero ganó en decir que inflación. Cuando cuando tuviste te marco gobiernos lo que de lo la- recuperaron y gobiernos que lo pulverizaron. Cuando te marco lo de la historia es que a excepción de dos periodos en que tuvimos cajas de conversión, que fue a fines de 1890 y después en los 90, fueron los únicos periodos de estabilidad de precios que tuvimos. Fuera de eso, en nuestra historia no hubo periodos de largo plazo donde tuviéramos inflación en un dígito. No quiero yo llevar la discusión honestamente a un tema que si Fernández, Macri, el gobierno anterior, porque creo que es realmente... Sí, hay que ponerle nombre y apellido. a No, las pero que cosas ¿sabes también, por qué no lo hago? Pues si no entramos en una Espacio batalla político. política de la grieta. Y la realidad acá es que nuestra inflación es un problema estructural Ahora, de la economía que nadie puede resolver. diputado- Entonces debemos animarnos a discutir las herramientas necesarias para poder resolver. Usted es de la Unión Cívica Radical. Sí. ¿Consultó? Porque mire lo que acaba de... Sí, lo vi. ¿Lo vio? Mire. Lo vi, pero bueno. Su presidente, el presidente de la Tenemos- Unión Cívica Radical, mire lo que acaba de poner en un tuit. Dice, rechazo terminantemente el payasesco proyecto presentado por un diputado de Evolución. Usted es del sector de Martín Lustó. Exacto. Hay que ser irresponsable e ingenuo, por no decir otra cosa. ¿Qué quiso decirle? Yo creo que
no debemos descalificarnos en la discusión política. Yo no lo descalifico. No, ya sé que lo invitamos y le agradezco la que venga a debatir esto. Pero pongamos a ver lo que termina diciendo Gerardo Morales, que es más largo. Hay que ser irresponsable e ingenuo, por no decir otra cosa, para plantear que la dolarización es la salida. La dolarización es peor que la convertibilidad y sigue, hay para más. A ver, ahí dice, ¿qué más dice? Esto ya nos generó daños irreparables en el pasado, destruyendo el aparato productivo del país. Creer que con 7 artículos de un proyecto de ley se van a resolver los problemas de la economía y la inflación en el país es una gran estupidez, dice Gerardo Morales. Si me permitís, Gustavo, cuando yo escribí el proyecto de Ingreso Básico Universal, que es este que él citaba, me decían que era un loco de ultraizquierda porque quería darle planes a todo el mundo. Hoy es el proyecto de la derecha. No, me parece que hay que terminar con los prejuicios ideológicos sobre la discusión de las políticas públicas. Argentina necesita darse un debate serio sobre cuáles son las herramientas de política pública que tienen evidencia, datos que muestran que pueden ser efectivas para resolver nuestros problemas. Dos políticas que entran en clara contradicción, digamos. ¿Cómo es de vulnerable un país ante una situación de emergencia como una pandemia y lo que necesita recurrir a su Banco Central en un contexto excepcional, digamos, para implementar esas medidas? Es muy sensible. Pongamos un escenario inverso al que tenemos hoy. Una soja en lugar de 600 en $200. ¿Qué hacemos? Nos fundimos. Tenemos que empezar a deflacionar los precios. Un ciclo que terminó hacia los fines de los 90, que arruina completamente la economía a un costo altísimo y con beneficios, me parece, incluso muy dudosos. Gracias, Nico. Gracias, diputado, Gracias, Gustavo, por darse el debate.